Administración laboral total. Hola a todos, bienvenidos a Administración Laboral Total. En este video vamos a explorar uno de los temas más importantes en el ámbito laboral, la seguridad social. Hablaremos de qué es, cómo funciona y por qué es fundamental para proteger los derechos y el bienestar de los trabajadores. Si alguna vez te has preguntado cómo se estructuran los aportes a pensión, salud y riesgos laborales o cómo afectan a tu vida laboral y a tu futuro, quédate hasta el final. Este es un tema esencial tanto para empleadores como para empleados, así que no te lo pierdas. Comencemos. Bueno, vamos a hablar sobre qué son las prestaciones sociales. De acuerdo con la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia de julio 18 de 1985, se definió el concepto de prestaciones sociales de la siguiente manera. Prestación social es lo que debe el patrono al trabajador en dinero, especies, servicios u otros beneficios por ministerio de la ley o por haberse pactado en convenciones colectivas o en pactos colectivos o en contrato de trabajo o establecido en reglamento interno del trabajo, en fallos arbitrales o en cualquier acto unilateral del patrono, para cubrir los riesgos o necesidades del trabajador que se originan durante la relación de trabajo o con motivo de la misma. Se diferencia del salario en que no es retributiva de los servicios prestados y de las indemnizaciones laborales en que no reparan perjuicios causados por el patrono. En palabras menos técnicas, las prestaciones sociales son beneficios adicionales al salario establecidos por la ley que el empleador debe pagar, teniendo en cuenta que solo son pagadas a aquellos empleados que cuenten con un contrato laboral vigente. Ahora, veamos cuáles son las prestaciones sociales. Las prestaciones sociales son la prima de servicios, las cesantías, los intereses sobre las cesantías y la dotación. Ojo, no se confundan, las vacaciones no son una prestación social, sino un descanso remunerado de carácter salarial, por lo tanto no se incluyen aquí. Hablemos sobre la prima de servicios. De acuerdo al artículo 306 del Código Sustantivo del Trabajo, se dispone que toda empresa debe pagar a cada empleado un salario mensual, el cual 15 días se deben pagar en el último día del mes de junio y los restantes 15 días en los primeros 20 días del mes de diciembre. Según el artículo 307 del Código Sustantivo del Trabajo, la prima de servicios no constituye salario ni se debe computar como salario en ningún caso, tratamiento que se le da a las demás prestaciones sociales. Ojo, tengan en cuenta que en el caso de que el empleado opere con un contrato de trabajo a término fijo inferior a un año, la prima de servicios se calculará proporcional al tiempo en que haya laborado el trabajador. Es decir, si el trabajador laboró menos de un año, laboró 8 meses, pues la prima se le proporciona a esos 8 meses y se le realiza el respectivo pago, teniendo en cuenta que si laboró 8 meses, pues los primeros 6 meses se le debió haber pagado la prima y en su liquidación solo se deberían cancelar los últimos 2 meses de prima. Hablemos de las cesantías. De acuerdo con el artículo 249 del Código Sustantivo del Trabajo, el trabajador tiene derecho a que se le pague un salario mensual por cada año de trabajo o proporcionalmente a la fracción de año trabajado por concepto del auxilio de cesantías. Esto básicamente se maneja igual que la prima. Se paga un sueldo al año, solo que la prima se divide en 2 semestres. En cambio, las cesantías se pagan anualmente, pero sigue siendo también un salario. Para liquidar el auxilio de las cesantías se toma como base el último salario mensual devengado por el trabajador, siempre que no haya tenido variación en los 3 últimos meses. En el caso contrario, y en el de los salarios variables, se tomará como base el promedio de lo devengado en el último año de servicios o en todo el tiempo de servicio si fuere menor de un año. En este caso, también se tiene en cuenta el auxilio de transporte como base para el cálculo de las cesantías. La liquidación de las cesantías se hará el último día de cada año o al finalizar el contrato, pero se provisiona mensual o quincenalmente una tarifa del 8.33% sobre la base de la liquidación. Respecto a los empleados del servicio doméstico, la base para las cesantías será la totalidad del salario, incluido el salario en especie, que es típico en estos trabajadores.
El auxilio de las cesantías debe ser consignado por el empleador antes del 15 de febrero del siguiente año en que se hayan causado, en una cuenta individual de cada trabajador o en el fondo que el empleado elija. De no consignarse oportunamente las cesantías, el empleador deberá pagar un día de salario por cada día de retraso en la consignación o pago de las cesantías. Como ya se dijo, el auxilio de las cesantías se liquida al finalizar el año, caso en el cual se consigna un fondo o a la terminación del contrato. Sin embargo, es posible hacer liquidaciones parciales de las cesantías siempre y cuando éstas sean utilizadas para vivienda o educación. Intereses sobre las cesantías. Cabe resaltar que como las cesantías se pagan anualmente, pero se van provisionando mensualmente, estas generan unos intereses. El empleador debe pagar a sus empleados intereses sobre las cesantías que tengan acumuladas al 31 de diciembre de cada año, sobre una tasa del 12% anual y en proporción con el tiempo que se lleve elaborando, si este es menor a un año. Los intereses se deben pagar a más tardar el 31 de enero del siguiente año en que se liquiden las cesantías y se pagan directamente al empleado en su nómina, pues no se deben consignar el fondo de cesantías. Ahora hablemos de la dotación. Todo empleador debe suministrar al empleado como dotación cada 4 meses un par de zapatos y un vestido. Esta obligación es con todos los empleados que devenguen un sueldo de hasta 2 salarios mínimos y tendrán derecho los trabajadores que a la fecha de entrega de la dotación lleven laborando en la empresa como mínimo 4 meses, aunque pues esto generalmente no se aplica porque pues si usted ingresa a trabajar a una empresa y en esa empresa utilizan uniforme, pues lo más coherente es que en el momento en que usted ingresa a trabajar le entreguen su uniforme, no van a esperar 4 meses, no van a esperar a que usted lleve trabajando 4 meses dentro de la empresa para ahí sí entregarle una dotación, ¿sí? Y que durante esos 4 meses usted vaya con su ropa de diario, no. Generalmente la empresa, inmediatamente usted ingresa a laborar y si para realizar su labor necesita un uniforme, le entregan el uniforme de una vez. No se esperan hasta que haya transcurrido los 4 meses para ahí sí entregarle a usted su primera dotación. No. Las fechas de entrega de la dotación serán el 30 de abril, el 31 de agosto y el 20 de diciembre de cada año. Está prohibido que el empleador compense en dinero el valor correspondiente a la dotación, aunque es costumbre que los empleadores, especialmente en oficinas o almacenes en los que no se requiere uniforme, entreguen el dinero correspondiente a la dotación directamente al empleado, por medio de bonos Sodexo, así, por medio de bonos. Con el fin de que el empleado pueda utilizar ese dinero que correspondería a su dotación para comprar prendas de vestir que utilice el empleado en su lugar de trabajo. Ahora vamos a hablar de la base para el pago de las prestaciones sociales. Las prestaciones sociales se liquidan y pagan sobre todos los pagos que constituyan salario en los términos del artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo, tales como lo son el salario básico, las comisiones, horas extras, recargos nocturnos, dominicales o festivos. No hacen parte de la base para liquidar las prestaciones sociales aquellos que a la luz del artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo no constituyen salario. La liquidación de las prestaciones sociales se hace con base en el salario del trabajador, en función de los días trabajados por el empleado. Téngase en cuenta que cada concepto se liquida con fechas diferentes, pues la prima de servicios se liquida en junio y en diciembre o en la fecha en que se haya terminado el contrato. En cambio, las cesantías se liquidan el 31 de diciembre de cada año y los intereses de las cesantías se liquidan a enero del siguiente año en que se hayan liquidado las cesantías. De igual manera que la prima de servicios, las cesantías también se liquidan en el momento en que el contrato se da por terminado. La fórmula para liquidar la prima de servicios y las cesantías es la misma. Se toma el salario básico por los días que haya trabajado el empleado y se divide en 360. Eso nos da el total. Vamos a verlo cómo sería en la práctica. De manera que si tenemos un salario de 2 millones mensuales al 31 de diciembre, la liquidación sería de la siguiente forma. La prima de servicios se calcularía sobre su salario, que son 2 millones, por 180 días, dividido en 360 días que tiene el año. Eso nos da como total 1 millón de pesos para realizar el pago de la prima correspondiente al segundo semestre del año.
Ahora veamos el auxilio de las cesantías. De igual manera tomamos el salario básico, lo multiplicamos por 360, lo dividimos en 360 y nos da como total 2 millones. ¿Por qué? Acá se denota que la fórmula tiene una pequeña variación en las cantidades de los días. Pues recuerden que la prima de servicio se calcula cada 6 meses, en junio y en diciembre. En cambio, las cesantías se liquidan solamente en diciembre de cada año. Es decir, que por eso acá no se toman 180 días que corresponderían a 6 meses, sino los 360 días que tiene el año, porque lo estamos liquidando a diciembre. Los intereses de las cesantías se calculan tomando el salario básico, multiplicándolo por los 360 días del año, por el 0.12, que sería el 12% de interés anual, y lo dividimos en 360, nos da como resultado 240.000 pesos. Para liquidar la prima de servicio se tomaron los 180 días de trabajo porque está liquidando la cuota de diciembre, es decir, de julio a diciembre. Y se supone que la de junio ya se debió haber pagado. Si ese no fuera el caso, se tomarían los 360 días del año y no los 180. En el caso de las cesantías y de sus intereses, como su liquidación es anual, se tomaron los 360 días trabajados. Ahora hablemos sobre el auxilio de transporte en la liquidación de las prestaciones sociales. Esto es muy importante. Hemos dicho que las prestaciones sociales se liquidan sobre los pagos que constituyen salario y, claramente, el auxilio de transporte no es parte del salario, pero aún así se debe incluir en la base para liquidar las prestaciones sociales. ¿Por qué? Bueno, esto es en razón a que, por expresa disposición del artículo 7 de la Ley Primera de 1963, esta se incorpora para efectos de la liquidación de las prestaciones sociales de la siguiente manera. Considérese incorporando al salario, para todos los efectos de liquidación de prestaciones sociales, el auxilio de transporte decretado por la Ley 15 de 1959 y decretos reglamentarios. Como ya lo anotamos, el auxilio de transporte no constituye salario, pero una ficción legal lo hizo incluir en la base para liquidar las prestaciones sociales, o sea, la prima de servicios y las cesantías. El auxilio de transporte no se incluye para determinar el derecho a la dotación, dado que es una prestación social a la que tienen derecho quienes devenguen hasta 2 salarios mínimos mensuales. Hemos llegado a nuestra sección de preguntas frecuentes, en donde procuro resolver las dudas más frecuentes que se suelen generar en cuanto a las prestaciones sociales. Sin embargo, si llegan a tener más dudas o no logro resolver todas sus dudas en esta sección de preguntas frecuentes, por favor en comentarios déjenmelas, que yo a futuro las revisaré y con gusto en un futuro video les daré respuesta, o en su defecto en los mismos comentarios les daré una respuesta. Veamos la primera pregunta. ¿Las vacaciones son una prestación social? No, no son una prestación social, sino un descanso remunerado, y de hecho el pago por vacaciones hace parte de la base para luego liquidar las prestaciones sociales, en razón a que las vacaciones no suspenden el contrato de trabajo. Otro punto importante es que cuando se liquidan las vacaciones, bien sea porque el empleado haya cumplido su periodo y ya vaya a salir a descansar, o porque la persona se retiró de la empresa, haya sido por renuncia voluntaria o terminación de contrato, en esa liquidación de contrato se deben pagar las vacaciones, así que se calcula también proporcional al tiempo en que haya laborado el empleado. Para el cálculo de las vacaciones, por favor tengan en cuenta, no se incluye el auxilio de transporte, ¿sí? Esto es diferente al cálculo de la prima y las cesantías, que para ellas sí se incluye el auxilio de transporte, pero en este caso de vacaciones no. ¿Por qué? Pues porque resulta y pasa que cuando nosotros estamos en vacaciones, que generalmente es un periodo de 15 días que nos dan de vacaciones, en esos días nosotros estamos descansando, no nos transportamos a la empresa, así que pues por ende no recibimos auxilio de transporte, y de esa manera no se tienen en cuenta el auxilio de transporte para la liquidación de las vacaciones. ¿Sí? Por favor, espero que lo tengan en cuenta. Más adelante, cuando cargue un video hablando sobre las liquidaciones de contrato, pues voy a tocar más a profundidad el tema. ¿Listo? Siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre seguridad social y prestaciones sociales?
Las prestaciones sociales son un beneficio económico que se reconoce al trabajador como una contraprestación por su aporte en la generación de riqueza para el empleador, en tanto que la seguridad social es el mecanismo mediante el cual se otorga al trabajador el aseguramiento respecto a los riesgos en salud, vejez y muerte. Siguiente pregunta, ¿las prestaciones sociales constituyen salario? Las prestaciones sociales no constituyen salario y por eso mismo no se pagan aportes a seguridad social ni para fiscales sobre ellas y por supuesto no se pagan prestaciones sociales sobre las prestaciones sociales, que es lo que sucedería si constituyeran salario. Última pregunta. ¿Los trabajadores vinculados mediante un contrato de servicios tienen derecho a todo tipo de prestaciones sociales? No. Las prestaciones sociales se pagan únicamente en el marco de una relación laboral sujeta a un contrato obra o labor a término fijo o término indefinido. Para el caso de los contratos por prestación de servicios no se reconocen las prestaciones sociales. Bueno, y eso es todo por hoy. Espero que este video te haya ayudado a entender la importancia de la seguridad social y cómo te beneficia en tu vida laboral. Si te ha parecido útil, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. También déjanos en los comentarios cualquier duda o tema que te gustaría que tocáramos en el futuro. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.